Barquisimeto Bello, Naguará, me recorro la carrera 29. Por aquí van a ver la avenida Vargas, la Plaza Los Ilustres, la Clínica Santa Cruz, la Biblioteca Pública Pío Tamayo, el Colegio Fermín Toro, Carorita, donde se rumbeaba sabroso. Este es un video semi improvisado porque originalmente les iba a grabar la calle 29, que ya se la subí. Sin embargo, aproveché para hacerles estas tomas que sé que les traen recuerdos. Así que también verán la avenida Andrés Bello, casas, comercio y personas que viven por aquí. Me camino toda esta parte de la carrera 29 y me llego hasta Corpuelet, en la avenida Carabobo, y por supuesto no podía faltar el cuerpo de bomberos de Barquisimeto. Tremendo video que espero que disfruten. ¡Comenzamos! Amigos míos, Naguará, hoy es 8 de junio, tremendo palo de agua cayó anoche acá en Barquisimeto. Estoy por la avenida Vargas. Ando por acá porque les voy a mostrar estas imágenes de esta zona. Vamos a estar por acá, por esta parte de la Vargas, la Redoma. Me voy a meter en la Plaza Los Ilustres. Les voy a mostrar el Colegio Fermín Toro, la Biblioteca Pío Tamayo. En sí va a ser un video bastante chévere, un poquito improvisado, porque en realidad iba a grabarles la calle 29. Pero voy a aprovechar porque por acá hay sitios interesantísimos. Qué bueno que les muestre, amigos, Naguará. Hay poco tráfico, hoy lunes tempranito. Son las 10 de la mañana. Entonces, bueno, fíjense cómo está el cielo encapotado. A lo mejor me cae un poquito de agua más tarde, pero eso no me para. Estoy por acá por la Redoma de las Vargas. Vamos a mostrarles un poquito la Plaza Los Ilustres, donde se la pasan los patineteros, Naguará. Y les hicieron ciertos arreglos a la plaza para que ellos hagan sus actividades aquí. La hermosa Plaza Los Ilustres, sobre todo en otros tiempos. Ahorita está un poquito como que tocadita, le hace falta remozamiento, pero sigue siendo un lugar agradable, y sobre todo su ubicación, que mucha gente viene y se sienta en estos bancos a conversar, a pasar el tiempo. Muchos tienen familiares en el hospital y bueno, mientras están allá, que no los dejan pasar a verlos, se vienen para la plaza y se distraen un rato, pues se relajan. Entonces esta plaza, pues en sus mejores tiempos debió ser hermosísima, con aquellos personajes ilustres de la ciudad, que por eso el nombre de este lugar. Miren cómo está la plaza, full de agua, hasta partes de árboles cayeron, porque el palo de agua de anoche fue impresionante, un diluvio. Queridos amigos, aprovecho y los invito para ver los otros videos que he subido. Están muy buenos. La calle 29, que me la recorrí, Naguará, desde San José. Les muestro el malecón, les muestro la catedral, la plaza de la estación, el Rialto, que lo están demoliendo porque parece, no sé, va a ser ahora un estacionamiento. Qué cambio tan brusco, tan violento. Bueno, eso lo van a ver en el video de la calle 29, que ya está subido, para que les hable un poco de la historia del cine. Yo vi ahí varias películas, un poco de la historia del cine y otros elementos de ese hermoso cine que parece que pasa la historia. Otras cosas que les grabé fue la Iglesia de la Paz por dentro, en ese mismo video, vayan a verlo. Esta fue una voz en off que grabé en la casa porque se me olvidó empezar a hablar en este video, pero ahora sí, esta es la voz normal. Amigos, se me olvidó hablarles. Desde el principio les hablaré con voz en off, porque pensaba poner el video en Instagram y ahí siempre utilizo la voz en off. Pero dije, no, este video está mejor para YouTube, así que bueno, los primeros minutos se los hago con voz en off. Miren, la Biblioteca Pública Pío Tamayo. Cómo gocé yo y cómo estudié yo ahí cuando yo estudiaba en la Fermín, pero me venía a estudiar para acá porque la Fermín era en la Chucho Briceño. También estudié en el Tecnológico Sucre. Buena. Ahora este kiosco tiene como 80 años, ¿verdad? 40. ¿Será el mismo dueño? No. Ah, cambió. Ahora yo me acuerdo que yo estudiaba ahí hace como 50 años, la verdad que sí. Sí, ese kiosco tiene siglos ahí. Ella me dice que no es el mismo dueño. Miren las casas por aquí hermosas.
viejas, eso sí, viejas, y evidentemente con sus detalles, pero ahí están, majestuosas. Por la Biblioteca Pública Pío Tamayo. No sé cómo es el procedimiento hoy en día. Lo que sí sé es que antes uno entraba aquí tranquilo. Incluso llegué a tener carnet. Entonces me llevaba los libros por varios días. Y así, bueno, saqué mi carrera primero en el Sucre tecnológico. Y después me fui para la Fermín y la saqué también, estudiando aquí en la biblioteca de acá de la Pío Tamayo, la biblioteca, el decanato de Ciencias Económicas y Empresariales. Me metí en esos salones ahí los sábados y domingos, sabrosos. Puro estudiante estudiando, valga la redundancia. A darles una toma por aquí por fuera de la biblioteca. Para, miren. Edificio viejísimo y buenísimo. Les averiguaré cuándo se fundó, etcétera, etcétera. Ve cómo está por aquí. Está chévere, la veo bien. Yo sé que para allá para arriba iba a leer las obras principalmente literarias, y por allá ya más técnicas, hasta donde recuerdo, pues. Y por aquí también había, me acuerdo que por aquí también había muchos libros. Ahí sí estudiamos libros técnicos, que sí, de administración, contabilidad, etcétera. La Pío Tamayo, mucha historia, la vi arregladita, bonita, pero no sé cómo es ahora la entrada. Anoche cayó un tremendo palo de agua que llovió toda la noche, toda la noche. Y hoy pues pensé que iba a llover, pero no es así. Y salí a grabarles la calle 29 para hablarles un poco del Rialto, que lo están demoliendo. Entonces, como eso es historia de Barquisimeto, dije, voy a ver, miren, la clínica Santa Cruz. Voy a ver si logro captar algo de cómo va la demolición, qué van a hacer ahí, etcétera. Y hablarles de ese lugar que es patrimonio de Barquisimeto, pero aún así parece que se vendió y se va a utilizar para otras cosas. Ya veremos qué dice el tiempo. Ese es el segundo video, pero no sé si monté aquí el primero para aprovechar la noticia en caliente o monté este primero. De hecho, este no estaba en planes, pero como empecé a grabar para Instagram, entonces dije, no, vamos a aprovecharlo, porque este video sí lo ve gente. Por aquí mucha gente tiene vivencias. Allá está el colegio Fermín Toro, que hice un semestre ahí. Un semestre, el básico de administración. No seguí porque ya en el tercer semestre tenía que estudiar en la noche, y yo trabajaba en un hotel de noche. Entonces apenas estuve como 3 meses, y al enterarme de eso me retiré, porque yo trabajaba en ese hotel de noche y no iba a poder venir a las clases. Allá me acuerdo que el colegio, para los que estudiaron o estudian acá, muchos recuerdos de este instituto. Está bonito también, pintadito así, azulito. Y allá, que no sé si aún funciona, porque no sé si está de vacaciones la gente del colegio. Allá sacaban copias, mandaban a hacer trabajo. Aquí el puestecito también tiene mucho tiempo, etcétera. Entonces, todo esto por aquí era para eso. Esto estaba full siempre de estudiantes, porque aquí también se hacía el básico, creo que de algunas carreras, creo que era de educación, alguna carrera de educación, no me acuerdo. Esto fue hace muchos años. Bonitas las instalaciones. Ya les voy a mostrar Carorita. ¿Quién se acuerda de Carorita? Todos los que estudiaron aquí en el colegio, bueno, muchos deben saber lo que es Carorita. Mire, todavía están los servicios de impresión,
de fotocopia, etcétera. Recuerdos barquisimetanos. Vamos a asomarnos en Carorita y vemos mejor las instalaciones del colegio. Aguará. Bueno. Miren, más empresas por acá. Consultorio veterinario. Aquí está la cancha del Fermín Toro. Que ahí vine a hacer educación física el tiempo que dura. ¡Yo! Mira, una empresa de computación, de electrónica. Aquí está la cancha del Fermín Toro. Ya les dije, para los recuerdos, está bien, tan buenas las instalaciones. En la biblioteca de allí también era chévere. Barquisimeto, miren estas casas por aquí. Esas que están ahí en ruinas. Carorita, vamos llegando a Carorita. ¿Se acuerdan de Carorita? El de arriba, YouTube. Argeni. Sí. Miren, Carorita, los que rumbeaban por acá. Y y el huequito, ¿se acuerdan del hueco? Bicalpe, creo que estaba cerca por aquí también. Carorita, la cervecería. Y se ve bien, ¿eh? Pero ya no está funcionando. Yo creo que cuando se normalicen las cosas, que haya muchos estudiantes en el colegio Fermín Toro, eso va a retomar vida y va a valer la pena rescatar estas cuestiones como Tasca, pues como originalmente fue. Tienen más lugares de navegación, de internet, fotocopia, etcétera. Todo esto como negocios auxiliares del colegio Fermín Toro, que tiene muchísimos años. Demasiados. Muchos años, y muchos profesionales han salido de ahí. Hacen su reválida o su equivalencia y continúan las licenciaturas. Yo, por ejemplo, hice así en el Tecnológico Sucre, me gradué ahí, me fui para la Fermín a través de equivalencia y saqué la licenciatura en administración. Por aquí andamos por estas calles que me imagino que solo los de Barquisimeto verán. Bueno, los que están en Estados Unidos, los paisanos, en otras partes del mundo, y los que quieran conocer las calles de Venezuela, Barquisimeto, Venezuela, bueno, aquí tienen una referencia. Este video lo voy a hacer hasta la 29, a la Simón Rodríguez, porque esa también la voy a grabar para pasar por el Rialto, las casas por aquí, y algunos negocios. Unos negocios por acá. Este es aquí, una especie de pequeño mini centro comercial. Allá está un frigorífico. Estamos llegando a la 22, a la Andrés Bello. Aquí este poco de motos, ¿qué será? Un lugar de repuestos de moto, y venden motos también. Barquisimeto, estoy por la Andrés Bello. Esta avenida también se las he grabado, se las he recorrido completa. Para que vayan a ver ese video. Seguimos por aquí, por la carrera 29, para que veamos casas, muchas casas de los 30, 40, 50, que se conservan bastante originales. Esta, por ejemplo, es de los 70, por ahí, 80. Miren la de 2 pisos. Y esta otra sí es más vieja, Nahuatecho de zinc. Las dos. La otra, rosadita. Aquí andamos.
Que si veo mucho hueco en la calle. Hacerle su cariñito también. Esto que es una licorería y mini abasto. No sé si todavía si todavía está activa. Caminando por la carrera 29. Cuéntame tus anécdotas. Esas calles para allá. Y para allá. Poco movimiento por lo que les dije. Tremendo palo de agua anoche. Creo también que muchos liceos están de vacaciones. Esa tienda por allá. Tareas dirigidas. Actividades complementarias para hacer más platita, porque un solo sueldo no alcanza. Sueldo no alcanza para nada. Miren, un auto lavado, pero tremendo auto lavado. Bastante resuelto, grande. Rodacentro 3000. Y le lavan hasta camiones, carros. Me imagino que es buen negocio. Queridos amigos, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Vamos creciendo poco a poco. Ya vamos a llegar a 10.000. Echándole pichón. Echándole pichón y dejando remembranzas de nuestra ciudad en estas épocas. Miren esta otra casa. ¿Qué tal? Otra casa de otros tiempos. Ese debe ser de los 50. Frappés a $1. Está bien, no me como uno porque acabo de empezar la grabación y no tengo sec. Mire, para que le compren a la señora aquí. Todo sabroso. Dentro de un rato paso. Cuando haya más calor. Mira. Otra casa bonita. Dios. Y esta otra. Amarillita. Por esta zona. Calles así más interiores. Se conservan muchas casas viejas. La gente hace el esfuerzo de conservarlas bonitas. Mira esa pared tan bonita, tan colorida. Está en la calle 25. Mucho negocio por acá. Mucho negocio por acá. Calle 25. Si tiene familia por aquí, mire, este también está hermoso. Ese verde con rosado. La gente, como les dije, hace el esfuerzo, pues. Casas humildes, pero tratan de conservarlas bonitas. La otra de 2 pisos. Una guardia que ella tiene 4 pisos. 3. Ahí debe vivir toda una familia, varias generaciones seguramente. Varias generaciones. Pero cada quien en su espacio. Estamos llegando a la Simón Rodríguez, que es de donde voy a grabar, desde San José. Un recorrido largo también. Otra casa por allá de 2 pisos. Y esta. Sí está golpeadita, pero sin duda también es de otra época. Cervecería, restaurante, no dice. Aquí está pero no dice el nombre. Cervecería, restaurante. Está amarilla, también está hermosa. Aquella por allá. Esta casa bonita, miren esta. Está bonita por aquí.
Aquella sí debe ser de los 30 por ahí. No sé si la ven. Barquisimeto, calle 29. Ya vamos a llegar a la Carabobo. De repente me desvío aquí para mostrarles el... Bueno, para mostrarles la comandancia de bomberos. De repente. Seguimos por acá. Estamos llegando a la Carabobo. De aquí se ve Corpoelec. La sede principal de Corpoelec en Barquisimeto. No sé si están enterados, pero piensan privatizar las empresas de energía eléctrica, muchas de ellas, ya bien sea en empresas mixtas con participación mayoritaria del gobierno. La Carabobo, la sede de Corpoelec, empresas mixtas o empresas totalmente en servicio totalmente privatizado, pues. Así que la empresa privada asume todo el monumento de Corpoelec. Me imagino que es una especie de electrón. Vamos a mostrarles la comandancia de bomberos y ya vamos para el otro video. Se me metió algo en la garganta. Creo que no calenté bien la voz. El cuerpo de bomberos del estado Lara, una labor muy importante, grandiosa y sin mucho reconocimiento. Bueno, son un incendio, ellos están ahí pegados, un accidente, están ahí siempre alerta. Aunque les he visto unos camiones bastante buenos, ¿no? Quizá no del primer mundo, así como los chinos, pero bastante bueno. Para los camioncitos que se veían antes, han actualizado. Cuerpo de bomberos de Barquisimeto, estoy por la Carabobo con 30. Vamos a hacerles una toma acá del cuerpo de bomberos y me despido de ustedes. Ahí está las instalaciones del cuerpo de bomberos. Vayan a ver estos otros videos, el que sale por aquí o el que sale por acá, que también están buenísimos. Gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like. No, cómo están las motos allá vendiéndolas. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Saludos y salud para todos.